Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy para empezar el programa hablaremos de desarrollo industrial sostenible y lo haremos con el director de desarrollo de Inerco. Y continuaremos el programa hablando de plataformas de datos con el CEO y socio fundador de Galeo. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. El desarrollo industrial sostenible es crucial para garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Promueve la eficiencia en el uso de los recursos, la adopción de energías renovables y la minimización de residuos y emisiones contaminantes. Además, fomenta la innovación tecnológica y la creación de empleo verde. El enfoque sostenible en la industria es fundamental para preservar los recursos naturales y promover un futuro próspero y saludable para las generaciones venideras. Y de todo esto hablaremos con Javier Hidalgo. Él es el director de desarrollo de Inerco. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Encantada de saludarte, Javier. Cuéntanos para empezar y para que nuestros oyentes se sitúen, cuéntanos qué es Inerco. Bueno, Inerco es una multinacional que tiene ya casi 40 años de experiencia, que se fundó en 1984 y que trabaja fundamentalmente para dar soluciones en ese aspecto que tú acabas de comentar ya desde el inicio, a nivel de sostenibilidad ambiental y energética. Y eso lo hacemos apoyándonos fundamentalmente en tres grandes pilares. Uno, la consultoría, otro lo que es la ingeniería y otro que es fundamental, que es la propia tecnología. ¿En qué sectores tenéis más presencia o sois completamente transversales? La verdad es que nosotros trabajamos prácticamente a nivel de todos los sectores industriales. Derivado de que ya llevamos tiempo, como te decía anteriormente, trabajando para el sector industrial, pues trabajamos con el sector oil and gas, trabajamos con generación de energía eléctrica, con química, con petroquímica, cemento, pasta de papel, infraestructuras, minería. Tenemos la suerte de que somos, iba a decir viejos, tenemos ya mucha experiencia. Eso queda mejor. Sí. Y además que, por así decirlo, hemos tenido la suerte de trabajar con sectores muy potentes y que nos han permitido realimentar y aprovechar los conocimientos de una forma, como tú decías, bastante transversal. ¿Y cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? Porque entiendo que por lo que me estabas contando ahora podemos hablar de gran empresa, pero también trabajáis con empresas un poco más pequeñas, con pymes. Cuéntanos un poco. Sí, hay una parte importante del trabajo con grandes empresas, pero hay otra parte de nuestro trabajo que está enfocado a instalaciones más pequeñas. Normalmente el perfil es de una empresa productora de algún tipo de servicio, incluso también la propia administración
que requiere de soluciones que tienen siempre una variable técnica y una variable, como tú apuntabas inicialmente, de sostenibilidad ambiental. Ujú. Nosotros, de alguna forma, desde ya de nuestros orígenes, tratamos de adelantarnos a todo lo que eran requerimientos y mejoras ambientales que había que ir implementando, con lo cual esas mejoras pues, se han aplicado tanto a grandes complejos industriales como a instalaciones mucho más pequeñas. Por ejemplo, pues podría ponerte casos de gestión de residuos, de fábricas que trabajan con cartón, de instalaciones de reciclado, tratamiento de aguas. Ujú. Entonces, el abanico, por así decirlo, es muy amplio, aunque Ujú. la constante es efectivamente una necesidad de asesoramiento técnico y ambiental importante. Ujú. Nos decías, ¿no?, que vosotros, bueno, la empresa tiene una experiencia ya de 40 años, pero haznos un poquito de historia. Cuéntanos un poco cuándo se crea la empresa y cómo va evolucionando, cómo ha sido su evolución al llegar a día de hoy. Sí, nuestra evolución ha sido muy parecida a otras grandes empresas a nivel nacional e internacional. Nosotros nacimos como una spin-off de la Universidad de Ingenieros de Sevilla, Ujú. creada por dos catedráticos de la propia universidad, Luis Salvador y Vicente Cortés, que en ese momento eh, querían dar soluciones a los requerimientos ambientales que se estaban demandando fundamentalmente en industrias muy centradas en los polos industriales de Palos de la Frontera en Huelva Ujú. o de la Bahía de Algeciras. A partir de ahí fuimos desarrollando esa variable ambiental, pues desde el punto de vista de soluciones ambientales, desde el punto de vista de mediciones, por ejemplo, en chimenea, seguridad industrial, seguridad laboral, ingeniería, nos permitió crecer, por así decirlo, tanto en distintos tipos de actividades como también en territorios. Ujú. Seguimos trabajando para lo que era el polo de Tarragona, nos implantamos también en Madrid, trabajamos a nivel nacional y llegó un momento en donde, por así decirlo, las capacidades de la empresa permitían el dar un salto internacional. Ujú. Entonces, por fijar una fecha, nuestro Sí. plan estratégico del año 2000 se planteó el no centrar nuestra actividad solamente fundamentalmente a España, sino expandirnos fuera de España. Con lo cual, ese salto internacional lo hemos hecho Ujú. y tenemos sedes ya en 10 países y hemos trabajado en más de 70. Ujú. Y Javier, ¿cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que hay en mercado? Bueno, yo te apuntaría, Monse, dos cuestiones principales. Una es una visión integral. Es decir, Ujú. derivado de esa experiencia y de haber trabajado para muchas actividades distintas y en muchos servicios diferentes, por así decirlo, nosotros podemos acompañar a esas actividades desde la definición de una idea, el desarrollo, la autorización y después lo que es la construcción e incluso la modificación de esas actividades, que como tú bien decías inicialmente, a día de hoy está muy en boga por Ujú. fundamentalmente todo lo que son requerimientos ambientales o de Sí. financiación sostenible. Con lo cual, esa visión integral yo te diría de que es una de nuestras características principales. Hay otras dos. Uno es el propio carácter de la innovación dentro de nuestra estructura. Para nosotros la innovación es un leitmotiv desde que surgió Inerco. Sin esa vocación, por así decirlo, no hubiéramos llegado a cumplir casi 40 Ujú. años y además es fundamental cuando trabajas con sectores económicos e industriales, donde el grado de desarrollo de la propia normativa e incluso de los propios procesos es alto. Ujú. Y al final, bueno, eso tiene que ser algo que forme parte de nuestro propio corazón. Todo eso lo hemos conseguido con un tercer lazo, que Ujú. te diría, que es que desde el principio hemos potenciado el talento. Es Ujú. decir, realmente nuestro acto distintivo lo forman nuestros empleados y la experiencia que tienen. Somos una empresa en la que hemos tenido muy poca rotación, por así decirlo, y eso nos ha permitido además tener
tener compañeros con una experiencia y una formación técnica muy elevada. Y que además hemos podido complementar con experiencias no solamente en España, sino con la de compañeros en otros países, que en muchos aspectos ha sido fundamental y además muy complementaria. Entonces, esas son un poco las tres variables en las que yo creo nos encontramos cómodos y nos movemos habitualmente. Javier, como tú bien nos comentabas, INERCO posee una vocación, ¿no?, por la innovación desde sus inicios, tú lo apuntabas antes. ¿En qué proyectos innovadores estés trabajando en la actualidad? Cuéntanos algo. Esa pregunta es interesante y difícil de contestar sin dejarme ninguno. Yo te diría que realmente en todas las divisiones hay desarrollos muy punteros que además son, por así decirlo, los que nos permiten situarnos en una posición importante e interesante desde el punto de vista de nuestros clientes. Por ejemplo, a nivel de la división de medio ambiente, se están desarrollando modelos predictivos para lo que es anticiparse a las emisiones de contaminantes, a los aspectos meteorológicos. Desde la división de seguridad industrial, muy recientemente estamos trabajando con imágenes satelitales para detectar vertidos en áreas abiertas de mar que de otra manera serían muy difíciles de detectar, provocados por buques o por cualquier operación anormal en una instalación. Nuestros compañeros de seguridad laboral utilizan entornos virtuales para adelantarse a posibles daños que un trabajador pueda sufrir como consecuencia, bueno, de los procesos y de su entorno. Desde ingeniería se trabajan más que con entornos virtuales, con nubes de punto. Es decir, ya no necesitamos imaginarnos o dibujar cómo quedarían las modificaciones de un proyecto, de una actividad. Somos capaces de, sobre la actividad existente y los vídeos y las fotos, recrear cómo quedará. La parte tecnológica es potentísima, es decir, se está trabajando en proyectos europeos y en desarrollos propios en temas de generación de hidrógeno renovable, captura de CO2, biogás, almacenamiento de baterías. Al final, no, por así decirlo, no tenemos una sola parte que no tenga, por así decirlo, esa punta de lanza, porque además hoy en día la velocidad de cambio de los sectores económicos e industriales es muy alta y es fundamental mantener la innovación a plena potencia. Un poco al hilo de lo que nos estás contando y lo que comentabas antes como uno de vuestro valor añadido, que sería el talento. Estando en proyectos tan innovadores y en todas las áreas, ¿no?, que manejáis en la empresa, entiendo que todo vuestro personal debe estar en continua formación, porque todo lo que me has hablado, las nuevas tecnologías que incorporáis, etcétera, es que avanzan además a una velocidad enorme. Entiendo que todo vuestro personal, ingenieros y todas las personas que están trabajando en INERCO deben estar en continua formación, ¿no? Sí, no nos queda otra. Como tú bien dices, es la única forma que tenemos de seguir haciendo nuestro trabajo bien. Tenemos un programa, yo diría que muy potente, de formación interna. También es verdad que tenemos una ventaja. Cada una de las áreas, por así decirlo, va dando formación al resto de equipos o de divisiones de INERCO, de forma que no solamente cada uno de ellos conozca muy bien el desarrollo de sus trabajos, sino que además tenga una visión, como te decía antes, integral del desarrollo del resto de áreas. Porque hoy en día hay, por así decirlo, muchas variables más allá de la propia especialización de un responsable de proyecto que dependen de servicios auxiliares, de proyectos, de otras instalaciones, de interrelación con otros parámetros, en donde el adelantarse a posibles efectos es fundamental. Entonces, efectivamente, la innovación para nosotros es algo muy necesario. Javier, cuando un cliente contacta con vosotros, ¿cuál es el proceso que seguís hasta la implementación de una de vuestras soluciones? Entiendo, por lo que nos has contado, que existe todo un acompañamiento desde el inicio hasta el final del proyecto, ¿no? Sí, para nosotros, desde ese contacto,
hay una forma muy fácil de entenderlo. Nosotros casi gestionamos el proyecto como si fuera nuestro. Es decir, hay una vocación de que haya una interlocución única por parte de nuestra estructura, de forma que facilite al cliente el ir dando paso en cada una de las áreas. Entonces, normalmente esa interlocución comienza en las variables de consultoría, medio ambiente, seguridad, prevención, porque son los primeros que intervienen en los proyectos, son aquellos que gestionan con el cliente cuáles son las mejores vías, no solamente para autorizar el proyecto, sino para configurar el proyecto. Es decir, nuestra responsabilidad es decirle al cliente qué aspectos de su proyecto son potentes y qué aspectos de su proyecto debería mejorar para alcanzar esos niveles de sostenibilidad que tú comentabas al principio. Desde ese punto de vista, para nosotros en la casa existe un único interlocutor que internamente coordina las diferentes especialidades y que las traslada al cliente y que lógicamente hace también el camino contrario. Eso se replica tanto cuando pasamos ya a fase de ingeniería de detalle, en donde lo más operativo es que ese interlocutor cambie y sea uno, pero distinto, y también para cuando pasamos a las fases de construcción o realización de EPC o de implantación del proyecto. Pero para nosotros los proyectos no son un servicio concreto o una documentación específica. Para nosotros los proyectos intentamos trasladarle al cliente todo aquello que debe de tener en cuenta, incluso aun cuando se salga en ciertas cuestiones de los servicios que tenemos contratados. Porque normalmente todo afecta y es la forma de que él tenga una solución pues lo más cerrada posible. Porque si hablamos en general y centrándonos en el sector industrial, ¿cómo está siendo ese camino hacia la sostenibilidad de las industrias en nuestro país? Veloz. Bueno, pues La ya es una palabra que mejor buena noticia. Sí, la palabra que mejor lo define es veloz. Yo os diría que desde aproximadamente 2018-2019, sobre todo 2020, la velocidad de cambio motivada por las políticas de sostenibilidad y sobre todo de descarbonización, por el Green Deal europeo, por la financiación sostenible, ha iniciado un proceso de transformación, sobre todo a nivel energético y a nivel ambiental, de muchas de las actividades que hoy en día conocemos. Y que además ha sido un proceso que no solamente se ha incentivado por Europa, sino que está afectando a otras partes del mundo. Eso ha implicado de que yo os diría de que la práctica totalidad de los sectores industriales españoles, al igual que los europeos y gran parte de los internacionales, ha tenido que replantearse cuál va a ser su futuro y cuál va a ser su hoja de ruta. Incluso en algunos casos, qué voy a tener que producir que ahora no produzco. Es decir, ha habido cambios también de lo que es el propio sector en algunas consideraciones, precisamente por esas obligaciones de descarbonización y de cambio tecnológico que están siendo tan importantes. No obstante, la visión a nivel español es de un cambio importante y os diría que a nivel de sostenibilidad ambiental y descarbonización muy potente. Las empresas lo han entendido, siguen lidiando hoy en día con una cierta incertidumbre normalmente derivada de que hay cuestiones de la normativa y de la regulación europea que todavía se encuentran en proceso de cambio, pero es un cambio que ya habían iniciado hace años y ahora se está potenciando con aquellas cuestiones, por así decirlo, más enfocadas a esa descarbonización que tanto escuchamos casi a diario. ¿Qué retos dirías que les queda todavía para afrontar a las industrias españolas en relación a la sostenibilidad? Fundamentalmente es un cambio tecnológico, incluso de modelo productivo, que no es poco. Sí. Entonces, por eso te apuntaba que a día de hoy todas las grandes empresas y actividades españolas han iniciado ese cambio. Una parte importante de ellas ya han avanzado en esa descarbonización y lo que sí se están es diseñando, por así decirlo, cuáles serán los grandes cambios
tecnológicos que en los próximos años, y estamos hablando de 3, 4 años, van a tener que estar implantados y en funcionamiento, tanto a nivel de empresas y de actividades industriales como a nivel del propio sistema económico español. Es decir, tenemos la suerte de que dentro de ese reseteo que le hemos dado a los sectores industriales en todo el mundo, España cobra importancia, por ejemplo, en cuestiones tan potentes como el desarrollo de fuentes renovables de energía. Sí. Nos hemos convertido, por así decirlo, en un productor de una materia prima que teníamos y que hoy en día tiene un grado de aprovechamiento muy alto y sobre todo aquí en nuestro territorio, sin necesidad de moverla ni de exportarla. Además entiendo que la evolución en este aspecto cada vez entiendo que va a ir siendo más rápida, ¿no? Vimos que durante unos años parecía que no había cambios en el sector industrial, que ahora parece, ¿no?, que todo se ha empezado a mover y se ha movido rápido. Entiendo que la evolución del sector a partir de ahora, además todos tenemos en mente algunos objetivos de sostenibilidad, fechas, etcétera, que bueno, que tenemos que ir rapiditos para ir haciendo los cambios, ¿no?, para por lo menos intentar llegar lo mejor posible a esas fechas. Entiendo que toda esta evolución a partir de ahora va a ser un poquito más rápida, ¿no? Sí, lo está haciendo ya. De hecho, como tú decías, la incertidumbre inicial llevó a que se dieran unos primeros pasos con más cautela. Tampoco estaba muy definida la normativa europea, ni cuáles eran los objetivos reales ni las fechas reales. En el momento en que esa definición a nivel europeo se ha establecido de una forma casi completa, pues lógicamente los proyectos, las actividades van avanzando en ese sentido. Y como tú dices, 2030, sí, que está aquí incluso al lado, 2026, 2027, son fechas muy, muy, muy cercanas para los cambios y las grandes oportunidades que se nos están poniendo encima de la mesa. Esa es la parte apasionante sí, me imagino. de nuestro trabajo. Javier, ya para ir finalizando y centrándonos en Inerco, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, al final nuestros objetivos fundamentales pasan por seguir creciendo a nivel de servicios y muy fundamentalmente aquellos servicios tecnológicos, como te apuntaba antes, que son más novedosos, como son pues eso, el hidrógeno renovable, el biogás, la captura de CO2, el almacenamiento de baterías, la hibridación, como a nivel de territorios. Nosotros ahora mismo estamos implementados tenemos 10 sedes operativas, con independencia de otros países donde estamos trabajando sin necesidad de tener una sede física, pero estamos en España y en Portugal, estamos también en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile y en Perú. Y más recientemente estamos trabajando en India y en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Entonces, la vocación y nuestro plan de internalización lo que plantea es seguir avanzando en todos aquellos territorios donde podamos aportar un valor añadido. Muy, muy de la mano con las actividades que hace un rato comentábamos y con el propio desarrollo económico de esas actividades. Si bien es verdad que toda esta transformación y esta necesidad de un asesoramiento tecnológico a empresas como la nuestra entran dentro de nuestro core, o sea que nuestros grandes retos pasarían por esa ampliación de capacidades, ampliación de territorio y además siendo capaz de seguir la velocidad a la que va todo, que no es una variable baladí. Javier, y así para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, conocer más a fondo todo lo que les podéis ofrecer o cómo contactar con vosotros, déjanos alguna página donde os encuentren rapidísimamente. Sí, es muy fácil. Nuestra página web la pueden localizar en www.inerco, tal como suena, y latina nerco.com. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de la importancia de la sostenibilidad en nuestro sector industrial. Muchísimas gracias. A vosotros y a vuestros oyentes, Monse. Un placer. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa,
un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Las plataformas de datos son fundamentales en la actualidad. Permiten recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Esto proporciona a las empresas una visión integral de sus operaciones, clientes y mercado. Con estas plataformas es posible tomar decisiones más informadas, identificar tendencias, detectar oportunidades y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Y precisamente de plataforma de datos hablaremos con Marco Lauceli. Él es CEO y socio fundador de Galeo. Marco, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Marco, para empezar, cuéntanos, para que os conozcan mejor nuestros oyentes, cuéntanos qué es Galeo. Bueno, pues Galeo es una empresa que nosotros solemos definir como una compañía que hacemos ingeniería digital. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que hacemos es construir junto a nuestros clientes los entornos para que puedan abordar sus proyectos de transformación digital, y fundamentalmente esos entornos están relacionados con la capacidad de integrar datos y de explotar datos, digamos como necesidad, si quieres, primera, pero también de integrar sistemas, de habilitar interfaces entre distintos sistemas para que se hablen entre sí y se comuniquen información e inteligencia también entre ellos. Entonces, digamos, es todos estos entornos que llamamos de pues eso, ingeniería, son lo que está por detrás de las bambalinas de los productos digitales, ¿no? Es decir, todas aquellas tuberías y cañerías y procesos que permiten que realmente eso se pueda hacer de una forma eficiente, gobernada, segura y valiosa al final para las empresas. Y eso es a lo que nos dedicamos en Galeo, a construir estas plataformas. Ajá. ¿En qué sectores tenéis más presencia? Bueno, nosotros fundamentalmente la historia nos ha llevado a tener mucha presencia en el sector industrial, en el sector de la energía, en oil and gas, eso es la construcción, la gestión de activos de infraestructuras, compañías que operan grandes infraestructuras, por ejemplo, ¿no? O compañías que tienen grandes instalaciones industriales. Sin que eso excluya que tenemos clientes, por ejemplo, en el sector bancario o en los seguros, por poner un par de ejemplos. Pero quizás el foco principal esté en el ámbito, digamos, industrial y paraindustrial, si me permites usar esa palabra, digamos. Entonces, si te pido de la gestión de activos. Si te pido que me definas un poco el perfil de vuestro cliente, sería completamente transversal porque podéis trabajar desde una pyme hasta una gran empresa. Bueno, sí, digamos, la respuesta sí, es claramente sí. Ahora bien, sí es cierto que por la propia madurez de la tecnología, etcétera, este tipo de problemas de disponer de estos tipos de entornos, digamos, multipropósito y que permitan orquestar todas esas piezas, esa necesidad surge primero en la gran corporación por su propia complejidad y poco a poco va calando, digamos, hacia empresas de menor tamaño. Y por eso ahora mismo yo diría que el 80%, digamos, de nuestra actividad está vinculada a la gran corporación. Marco, ¿cómo se adaptan vuestras soluciones a las necesidades específicas de cada sector? Entiendo que para cada cliente y para cada sector hacéis un poco el traje a medida. Correcto. Sí, es así. De hecho, a nosotros nos gusta entender la tecnología como una caja de herramientas, tal cual, y al final lo que representa los negocios específicos y las compañías específicas es cómo se usa la caja de herramientas. Dicho en otros términos, nosotros solemos decir que lo que representa a las empresas son su modelo operativo y su modelo de gobierno, es decir, cómo usan las piezas y cómo controlan el uso y cómo orquestan para que ese uso sea eficiente, seguro, etcétera. Esos dos aspectos que no tienen que ver estrictamente con la tecnología que se emplea, sino con cómo se usa y cómo se orquesta, es lo que tiene que representar el ADN de la compañía. Y eso es donde está realmente el ADN de la compañía, más que en las piezas y en las tecnologías concretas que se usan. Porque, ¿cuáles serían las principales características, si tuviéramos que nombrarlas, y funcionalidades de vuestras plataformas de datos?
Pues mira, para hablar de plataforma de datos, por poner ese ejemplo concretamente, Sí, mira, uno de nuestros principales clientes, y si me permites este chascarrillo, son petroleras. sí, Entonces, bueno, hace tiempo que lleva por ahí un mantra que dice algo así como que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? sí. Bueno, pues, si estiramos ese mantra, que a mí no es que me entusiasme, pero bueno, nosotros lo que construimos son refinerías. Ujú, ¿Vale? Por seguir con el símil, ¿no? Es decir, al final sí. el petróleo es la materia bruta y al final lo que se vende es gasolina, queroseno, naftalina, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo. Y tenemos los datos en bruto, que son los datos que generan los procesos de negocio. Una de las primeras componentes que hay que construir siempre es la captura y la integración de esa información, porque suele estar dispersas en distintos sistemas, con distintas tecnologías, etcétera. Y hay una primera problemática que es hacer toda esa información disponible. Luego, hay otra componente que suele ser también muy importante y que representa también muy bien, tiene que representar muy bien al negocio de las compañías, que es, bueno, esos datos suelen, digamos, estar muy en bruto también a la forma, digamos, de su expresividad. Hay que ujú, ponerlos en términos de negocio. No sé si, por poner un ejemplo, en el entorno industrial muchas veces hablamos de señales numéricas sí. y hay que explicar que eso es una temperatura, o Ujú, eso es una vibración, o eso sí. Bueno, pues esa transformación entre la señal 25/7 y que sea una temperatura es ponerlo en términos semánticos de negocio, es otra parte del trabajo que hay que hacer, se suele llamar la capa semántica, y luego hay que disponibilidad, digamos, hay que dar acceso a esa información a los usuarios, que son los analistas de negocio, la gente de negocio, y que tiene una necesidad de simplificación de acceso a esa información. Y eso es, digamos, la última pata, por decirlo así, de ujú, lo que sería una plataforma de datos. ujú, Entonces es captura, integración, darle sentido de negocio y disponibilizarla para que los usuarios realmente le saquen valor de negocio. ujú. Marco, para conoceros un poco mejor, cuéntanos de dónde surge la idea de crear Galeo y cuándo surge la empresa. Bien, la compañía es de 2018 Mm, y la compañía, aunque no, en fin, podría tener unos orígenes más glamurosos, digamos, surge casi por una necesidad táctica. Yo, ujú, bueno, he tenido varias empresas y en un proceso de transición, pues mi socio y yo estábamos ujú, haciendo asesoramiento a compañías y necesitábamos un contenedor para poder, digamos, dar estos servicios de asesoramiento, así de sencillo. Y en España hubo un proyecto, que no me importa mencionar, que dentro de la industria, que fue un proyecto emblemático de digitalización, que fue el proceso de digitalización de Repsol, sí. en el que se nos invitó, digamos, como asesores. Poco a poco aquello dio mucho contenido, digamos, había muchísimo trabajo que hacer y realmente surge la idea de pasar de ser dos personas haciendo servicios profesionales a convertir esto en una compañía a partir de 2019. Ujú, Digamos que tenemos que agradecer a ese cliente el ponernos en la pista de despegue, ujú, porque a partir de ahí empezamos a crecer, empezamos a tener otros clientes, ya digamos a plantearnos esto como una compañía y no como un par de profesionales haciendo servicios profesionales. ujú. Y la verdad es que desde 2019 hasta la actualidad todo ha sido también en parte sorpresa por parte nuestra, una historia de crecimiento y de crecimiento muy acelerado. Ujú. Es decir, la verdad. Marco, ¿qué os diferencia de otras propuestas, ¿no?, que nos encontramos en mercado? Bien, a nosotros nos gusta decir que a nosotros nos gusta hacer las cosas. Nosotros, una forma de explicarlo que yo creo que lo perciben los clientes, tenemos desde yo como fundador hasta el último ingeniero de la compañía, tenemos un background técnico, digamos, sólido, o al menos eso es lo que nos dicen los clientes. Y esto creo que nos hace diferentes en el sentido de que nuestros proyectos pasan, digamos, transmiten la experiencia de haberlos hecho, de haber vivido esa situación y de ser muy prácticos y muy concisos y muy, digamos, aterrizados. Yo creo que eso es el elemento, aunque es un poco inasible, Ujú. es un elemento diferencial importante. A nosotros nos gusta decir que nos gusta más hacer los proyectos casi que venderlos. En fin, esto mi financiero me riñerá, pero es así. ¿Cuál es Marco, cuál es el proceso de tiempo o cuál es el proceso y el tiempo de implementación de vuestras soluciones? Yo supongo que cada empresa es un mundo, pero de media, ¿cuál sería
ese tiempo? Bien, es complicado contestar esto porque depende mucho del contexto, ¿no? Y también yo creo que hay que ser conscientes en el mundo de la transformación digital, que, en fin, esta ola un poco que nos tiene un poco aturdidos a todos de tanta tecnificación. Es que la tecnología no es, o este tipo de proyectos, en fin, podemos ponerles un inicio y un final, pero realmente pasan a ser parte de la operativa propia de una compañía, con lo cual, digamos, propiamente finales no se tienen. Otra cosa es que hay que ir viendo resultados a corto, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, lo normal, y dependiendo de la complejidad, pues, oye, habilitarse para empezar a hacer cosas con datos desde cero, pues puede ser un proceso, digamos, que puede llevar 3, 6 meses. Hacerlo a gran escala y para, digamos, con ambición de hacer cosas complejas, pues puede ser procesos, tenemos clientes que llevan con nosotros 5 años o procesos muy largos. Pero insisto, no hay que verlo como que es a construir un Escorial, sino que igual que ahora uno tiene que tener una gestión de recursos humanos, es muy importante, cada vez es más core del negocio tener una capacidad de actualización tecnológica en relación con la digitalización continua. Y eso es el modelo casi de colaboración que tenemos con los clientes. Eso suele empezar con cosas muy pequeñas, con resultados muy cortos. Nos gusta tener resultados muy corto plazo porque creemos que se pueden conseguir, pero con una visión a largo que hay que sostener y que tiene que ser valiosa en cada paso. Marco, porque si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la implementación de soluciones como la vuestra en nuestras empresas? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho y hay bastante madurez. Yo, por ponerlo en términos que creo que se van a entender muy fácil, cuando nosotros empezábamos hablábamos de plataforma de datos y había que explicar qué era el concepto, y ahora la mayoría de nuestros clientes, o inclusive clientes nuevos que hacemos, ya tienen una plataforma de datos. Y esto en un periodo de 5 años es una cosa, digamos, bastante... bueno, en fin, un impacto importante y una velocidad importante. También la tecnología madura muy rápido, con lo cual aquello que hace 5 años era muy complejo de hacer, ahora pues, es más sencillo de hacer, ¿no? Entonces, yo diría que nos falta la capa, digamos, mediana-baja de tamaño, digamos, para poder que se suba al carro. Pero desde las pymes, digamos, de cierto tamaño ya a la corporación hay mucho recorrido hecho. Y mucho avanzado, pero vamos, que no deja de ser el principio de un camino que tampoco sabemos muy bien dónde nos lleva. ¿Cuáles serían los retos que todavía les queda por afrontar a las empresas, ¿no? para esta implementación completa de plataformas como las vuestras? Bueno, el reto no tiene nada que ver con la tecnología, el reto es la capacitación del personal y la gestión del cambio. Eso es el reto. La tecnología va mucho más rápido y tiene capacidades mucho más avanzadas de las que cada empresa tiene que entender que puede digerir y que puede integrar de forma sana en sus procesos. Y eso pasa por la formación del personal. Hay todavía mucho que hacer en la gestión del cambio y en que los profesionales de cualquier área de una empresa no se sientan, digamos, asustados o no se sientan, digamos, expulsados de la idea de usar datos de una forma técnica, etcétera, y eso necesitan un poco de capacitación, que es un proceso lento, inevitablemente, no es un proceso que pueda ir tan rápido como la implantación de la tecnología. Al final las personas tienen que hacer su trabajo diario y a la vez tienen que formarse en el trabajo de mañana. Esto necesita tiempo. Pero yo diría que ese sin duda es el challenge. Me hablas de gestión del cambio y de formación, ¿no? Cualquier cambio, ¿no? Viene prácticamente de la mano con la formación, ¿no? ¿Todavía existe ese gap en las empresas entre que no se consiguen cubrir los puestos tecnológicos suficientes a la hora de implementar soluciones tecnológicas muy avanzadas que les cuesta encontrar personal cualificado? Sigue siendo así, ¿no? Seguimos estando en un mercado, si me permites decirlo así, digamos, de talento muy escaso, no muy escaso en volumen, sino que, digamos, muy emergente. Todavía hay cada vez más profesionales, pero claro, para tener experiencia tiene que pasar el tiempo. Entonces seguimos en un déficit de capacidad que se refleja en los salarios que se pagan, por ejemplo, ¿no? Que siguen siendo muy altos comparado con otras profesiones. ¿Cómo crees que...? Dime, perdona. No, decía que es un problema que necesita reposo. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías
son inevitablemente complejas porque combinan capacidades que tienen que ver con las matemáticas, con el conocimiento del negocio, con el conocimiento de la tecnología. No son una disciplina, digamos, es una disciplina multidisciplinar, digamos, Claro. ya de per se. Ujú, Entonces, es un contexto muy complejo, mm, es poco... hay que tener paciencia, vamos, no es algo que se vaya a resolver ni por programar cursos, ni nada. Hay que tener paciencia y hay que poner... Y el aprendizaje viene del uso, con lo cual, cuanto más se adopten, aunque sea de forma imperfecta, mejor se formarán los propios profesionales. ujú. Comentabas, Manuel, que cada vez son más las empresas que ya dentro de su vocabulario está el uso, ¿no?, de estas plataformas de datos y que ya las conocen. ¿Cómo crees que seguirá evolucionando el sector? Pues fíjate, es curioso porque yo creo que vamos, y quizás esto genere mucho debate entre mi sector, vamos hacia lo que yo llamaría justamente la desaparición de las propias plataformas de datos, en Ujú, el sentido siguiente. Suele pasar con las tecnologías nuevas, siempre se aparecen como una tecnología nueva, se crea la gran tecnología dentro de la corporación, ujú. ¿no? Centralizada, no sé, pensad desde el macroordenador que había hace Sí, tiempo, ¿no? Solo había uno, es y verdad. poco a poco se va la tecnología madura y acabamos cada uno con 3 ordenadores encima de la mesa, ¿no? Sí. Pues algo parecido está pasando, ¿no? Estamos todavía probablemente en la época donde tenemos el macro plataforma de datos corporativa centralizada única y poco a poco, de alguna manera, no sé todavía muy bien en qué forma, cada usuario, cada empleado tendrá su capacidad de plataforma de datos muy ad hoc y muy a su mano y muy de formas, digamos, casi a nivel de usuario, sin necesidad de pasar por grandes infraestructuras centralizadas dentro de las compañías que siempre son ineficientes por el hecho de ser centralizadas. Ujú. Siempre son un cuello de botella. Entonces estamos en ese proceso que se simplifica la tecnología y es posible empaquetarla y dársela, digamos, casi individualmente a cada usuario. Estamos en un proceso de eso que es lo que yo resumo con que desaparecerán las plataformas de datos centralizadas como las conocemos. Ujú. Es decir, que miraremos esa tecnología no tanto a nivel tan global de la empresa, que casi la podremos dividir por áreas de la empresa. Correcto, por ahí va, Mm, exactamente por ahí. ujú. Exactamente por ahí. Marco, ya para ir finalizando y centrándonos en Galeo, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Pues mira, nosotros llevamos, como te decía, llevamos 5 años, vamos, para que se entiendan nuestros objetivos, nosotros hemos crecido al 100%, o Mm, sea, hemos doblado nuestro crecimiento en los últimos 4 años, año tras año, ujú. que pues eso es un crecimiento en fin, muy acelerado. Y claro, esto también hay que digerirlo, ¿no? Claro. Desde el punto Mm, de vista empresarial, ¿no? Entonces estamos justo en un año de transformación en la que queremos dar un salto todavía más grande, ahora ya somos 50 y tantos empleados, y como te decía, en 2019 al principio éramos 2. Entonces, bueno, pues estamos intentando dar un salto para internacionalizar la compañía, que algún inicio ya empezado, ya tenemos, pero sobre todo, digamos, a dotarle de una estructura que le permita, no sé, realmente crecer, dar un siguiente salto pues no sabría decirlo en términos ujú, numéricos, pero vamos, de convertirse en una compañía de otra naturaleza, no ujú. una compañía de 50, sino del tamaño que tenga que tener, pero vamos, con una gestión mucho más profesionalizada que seguro la que tenemos. Marco, porque no te he preguntado antes, pero en la actualidad, ¿dónde tenéis presencia? Mira, nosotros, esto es curioso porque nosotros nacimos como una compañía 100% remota. Sí. No tuvimos oficinas hasta el marzo de este año. En Mm, marzo de este año sí tenemos que ir a una oficina, una pequeña oficina que es un centro casi de encuentro más que una oficina, sí. porque tenemos profesionales en toda España. Tenemos profesionales en Asturias, en Aragón, en Salamanca, en Valencia, en Barcelona, en Canarias, un poco por todos los sitios y quizás, digamos, donde más presencia tengamos es en Madrid. Ahora, Ujú, desde el punto de vista comercial y nuestros clientes, por ahora, diría que el 90% de nuestro negocio está en España y tenemos una pequeña presencia ya en Estados Unidos con un par de proyectos ujú, relevantes allí. ujú. Entonces casi podríamos decir que vuestro objetivo, no sé si a medio o largo plazo, sería un poco apuntar por esa internacionalización, ¿no? Sí, 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 eso sin Mm, duda. Fíjate, en algunos sectores casi diríamos que todos los clientes ya han hecho todo, ya tenemos todos los clientes que hay en España del sector, con lo cual sí.
no es posible hacer más. Entonces, bueno, pues obviamente es una oportunidad y además creo que es casi un deber de una compañía que esté en una fase de crecimiento atreverse a internacionalizarse y exportar el valor de lo que estamos generando aquí, que creo que hay muy buenas empresas, clientes nuestros que lo validan y que por lo tanto lo hace tan válido como para España como para cualquier sitio. Marco, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, conocer más a fondo lo que hacéis, déjanos una página web donde se puedan encontrar fácilmente. Sí, la página de la compañía es, pues eso, Galeo, como suena, galeo.tech, TCH, de tecnología. Y ahí pueden encontrar y pueden contactar con nosotros y bueno, cualquier cosa que podamos ser de utilidad, encantados. Pues Marco, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Gracias, adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.